Hola, mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de misiones locales en Iglesia Fielder y les quiero dar la bienvenida nuevamente al podcast de Iglesia Fielder. Esta semana seguiremos con nuestra serie de podcasts con un énfasis en plantadores de iglesias. Hemos tenido varios invitados las últimas semanas y hoy tenemos un invitado especial. La idea es conversar, conocer su historia, conocer aspectos importantes de lo que significa ser un plantador de iglesias y que desde nuestra plataforma podamos aprender principios prácticos y bíblicos que nos permitan exhalar el evangelio. Nos acompaña el día de hoy el pastor Luis González, pastor de la iglesia Lamar Baptist en español, aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Bienvenido, pastor Luis. Miguel, muchas gracias por la invitación. Un placer estar ahí con ustedes y dispuestos para servir y ayudarles. Y gracias por aceptar venir y conversar y contar tu historia. Para que nuestros auditores puedan conocer más acerca de ti, de tu ministerio, de tu vida, de tu familia, cuéntanos un poco más acerca de ti. Bueno, nacido en Monterrey, Nuevo León, en México, emigrado aquí a los 16 años, casi para 17. Aquí conocí al Señor. Primero conocer a Cristo en la familia. Aquí fui bautizado en el estado de Norte Carolina, donde empezamos a radicar. Bueno, aquí empecé a crecer y gracias a Dios me casé a los 25 años. Mi esposa Ana, también de Monterrey, pero la conocí aquí, nunca allá. ¿También en Carolina del Norte? En Carolina del Norte, sí, okay. Es. En un campamento de jóvenes, que por cierto también tuve dirigiendo. Que viva los campamentos de jóvenes, entonces. Amén, sí, gracias a Dios. Y que también estuve dirigiendo, apoyando ahí. Tengo 3 hijos, Caleb de 13 años, Mateo de 4 años. Hay mucha diferencia ahí, no me pregunten por qué, pero solo Dios sabe. Y ahorita David de 1 año. Y hay otra sorpresa que viene en camino. No es nada seguro. Estamos orando, pero posiblemente otro por ahí en camino. Qué bueno. Felicidades. Y cuéntame tu historia, ¿cómo llegaste a Lamar, a Baptist en español? Sí, en el 2015 decidimos rendirnos al ministerio completamente. Entonces venimos acá a Texas al seminario Southwestern a poder estudiar y prepararnos. Y aquí estuvimos por 2 años, estuvimos apoyando iglesias, parte de la convención, asociación, preparándonos. Y en ese momento nos invitaron en Lamar a poder plantar el ministerio en español. No solo, también el doctor Alfaro estuvo ahí presente y él también fue parte el primer año. Estuvimos trabajando ahí con un grupo que estaba ahí, un pequeño co-group que estuvo trabajando y un año fue de oración y discipulado. Y así llegamos a Lamar, pero lamentablemente el pastor principal salió, entonces quedó un poquito ahí, no sabíamos qué seguir. Pero en 2019 nos llegó el pastor que tenemos ahora, Ryan, y él ya me llamó oficialmente a ser parte y ahí empezamos ya a estructurar más el ministerio y la plantación que estábamos trabajando y el grupo que se estaba formando ahí. Y ha sido algo muy, Dios ha obrado de una manera muy especial porque nosotros estábamos ya preparándonos para salir para North Carolina y poder hacer plantación de iglesias allá o buscar trabajar allá en ese estado, pero Dios puso la puerta aquí para estar aquí en Lamar y aquí estamos ahorita sirviendo. Bueno, el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con plantación de iglesias. Y ya nos adelantaste un poco de cómo comenzó tu historia con Lamar Baptist en español, pero quiero llevarte a algo más personal. ¿Cómo el Señor te llamó a plantar iglesias? ¿Cómo fue ese camino personal y esa historia personal con el Señor cuando Él te llama? ¿Cómo comienza todo? Bueno, pienso que todo comienza cuando yo tenía 20 años y en un campamento de jóvenes, dijimos, arriba del campamento de jóvenes, un pastor de aquí de Texas fue para allá y predicó, hizo el llamado al ministerio. Entonces yo sentí llamado al ministerio, pastorear o servir al Señor, pero en el transcurso de mi caminar con el Señor pude ayudar a varios hermanos que plantaban iglesias. Entonces me despertó el deseo de poder plantar una obra. Siempre estuve ayudando, yo digo, como el chalán, para ir para abajo, lo que se pidiera, pero siempre tenía ese deseo y pude aprender mucho de ellos. Creo que es bonito, a la vez es difícil, pero la compasión por las personas es muy importante y es parte de nuestro llamado como hijos de Dios. La gran comisión está ahí plasmada. Y bueno, y eso empezó a avanzar hasta que como familia yo decidí ya, personalmente decidir rendirme al ministerio. Fue un proceso muy largo.
porque aunque yo estaba ya listo, preparado. A los 20 años ese pastor habló en el campamento, Sí. ¿correcto? ¿Y cuánto tiempo pasa hasta este punto? Wow, esto pasa a los 25 años, que a los 25 que me caso, yo sigo avanzando, Ujú. sirviendo al Señor como Ujú. pastor de jóvenes, ayudando con jóvenes, Ujú. liderando, música. Cualquier comité que se nombre en la iglesia lo serví. Pero cuando me caso, siento más fuerte el deseo de servir. Ujú. Me muevo de la iglesia donde estaba localmente Ujú. a otra iglesia igual, bautista, pero en la costa, North Ujú. Carolina. Llego a servir ahí como ministro de jóvenes Ujú. y puedo ayudar como copastor, pero laico. Ujú. Lamentablemente en ese tiempo, y lo voy a decir, no tiene nada de malo, pasé un tiempo había un limbo en mi Ujú. estatus Ujú. migratorio. Y estábamos en esa oración de qué seguía a Yeah. nosotros. Cerraron puertas. Ujú. Cerraron puertas, no podía estudiar, no podía prepararme, pero podía servir. Yeah. Y me preparé lo mejor que pude, Yeah. medio de convención, asociaciones, lo que mejor que pude hacer. Después Dios obra de una manera extraordinaria y provee que yo pueda arreglar esa situación. Y fue Ujú. cuando empezaban a abrirse las puertas. Y fueron mis oraciones. Ujú. Señor, yo quiero servirte más, Yeah. pero para esto necesito arreglar esta situación. Yeah. Cuando el Señor contesta esa oración, fue como, para mí, como, ahora ¿qué sigue? Ujú. Ya contestó el Señor, Yeah. tenemos que dar el paso de fe. Hablé con mi esposa, ya teníamos a Keilo, de 5 años. Le dije, es tiempo, quiero irme. Yeah. Y ella tampoco estaba lista. Ujú. Entonces, yo sentí ese lucha, ¿verdad? Ujú. Yo quiero plantar, Seguro. quiero pastorear, quiero servir, Ujú. pero mi esposa, aunque hija de Dios, tremenda sierva, al pasar experiencias, porque viene de una familia pastoral, se ve que no era fácil, porque ha Ujú. vivido experiencias muy difíciles. Ujú. Entonces empezamos a orar juntos. Ujú. Y yo oraba, Señor, cámbiala, ¿verdad? Señor, transfórmala, cámbiala, a lo que yo quiero. Pero gracias a un hermano que quiero mucho, que un día me dijo, no, Luis, estás orando mal. Ora que Dios te cambie a ti Ujú. y que sea la voluntad de Dios. Yeah. En ese momento el Señor obró de una manera especial. Y mi esposa una tarde, un domingo, de un servicio una tarde, me dice, ¿sabes qué? Dios habló en mi vida. Yo no quiero ser piedra de tropiezo, soy tuyo y idónea, vamos a darle. Qué Y de tremendo. ahí empezó todo. Renuncié a mi trabajo, manager y supervisor de restaurantes. Dios en ese mes que sigue Ujú. nos da nuestra residencia y todo Ujú. lo demás. En el siguiente mes estoy trabajando de ser manager, trabajando de conserje de una iglesia americana. Ujú. Me tocó hacer limpieza, limpiar Ujú. baños, todo Ujú. eso. Pero el pastor que estaba ahí fue parte clave, Ujú. porque él me dijo, hey, tú tienes un llamado, ya lo hemos visto de tiempo, y es hora que te vayas a preparar, Ujú. que empiezas a servir. Entonces, me compró mi computadora, la primera, Ujú. viejita, me escribió en el colegio y me escribió en Southwestern. Y de ahí empieza todo porque fui aceptado y nos mudamos para acá, A Texas. a Texas. Y ahí empezamos aquí la historia en Texas. Wow. Qué tremendo lo que acabas de compartir. Hay por lo menos dos cosas que me dejaste pensando inmediatamente. Una, en medio de una situación que no era favorable para ti, probablemente migratoria o no tenías documentos, tú decidiste servir y seguir sirviendo y tuviste muchas oportunidades para servir y a medida que servías, oraste al Señor y Él proveyó la solución. Eso me hace pensar muchas veces cuánto queremos que Dios nos responda a la oración a la manera que nosotros queremos y nos estancamos o nos detenemos versus continuar con la motivación correcta, sirviendo a los demás y sobre todo en la iglesia que hay tanta necesidad. Y lo segundo que dijiste, que creo que también una de las cosas que buscamos en este podcast es que son los aspectos prácticos de la fe. A veces no solamente es importante a orar, sino hacer la oración correcta. Y es interesante cómo tú comentaste cómo Dios transformó el corazón de tu esposa y hoy es una ayuda importante en tu ministerio. Gracias por esas dos perlas que nos estás regalando. Cuando comienza la plantación de iglesia, cuéntanos un poco más los comienzos y cuáles fueron los primeros desafíos con los que te tuviste que enfrentar. Una cosa es escribir un plan, orar al Señor. Acá hay un deseo de levantar y plantar una iglesia, formar una iglesia. Pero otra cosa es la realidad, es trabajar con gente, seres humanos imperfectos, quebrados,
¿Cuáles fueron tus primeros desafíos como plantador de iglesias? Bueno, los primeros desafíos fue el grupo que ya estaba, el core group que se acomodó. Uno ya conocía al Señor. Lamentablemente, a lo mejor no una sana doctrina. Y empezar a enseñar palabra, empezar a hablar con ellos. Gente nueva también que llegó. Entonces, creo que lo importante fue ir a la palabra de Dios, compartir la palabra, mucha oración, mucho tiempo de oración, mucho tiempo en la palabra. Y eso ayudó a cambiar vidas. Ahorita la vida de uno, hermano, quiero mucho. Es un hermano muy importante, apoya mucho en la obra. Posiblemente va a ser ordenado al diaconado, obviamente el Señor. Él cuenta su historia, cómo él estaba arraigado o enseñado un evangelio de la prosperidad, lo voy a decir, totalmente fuera de lo que es el evangelio, Señor. Pero como el tiempo de empezar a enseñar la palabra, Dios lo transforma y lo hace un tremendo siervo, Señor, que ahora enseña, predica, y es un tremendo apoyo en la obra. Muchos retos, porque también empecé a ver aquí en Texas, en Arlington, sobre todo, tú sabes, Miguel, mucha variedad de hermanos, personas de muchos países. De todos los colores y todos los sabores. Todos los sabores, tanto en inglés como en español. Entonces, creo que el reto fue que empezamos, y se empezó a traer personas, y empezamos a casar personas para el Señor de todo tipo. Entonces, las diferentes nacionalidades, como quiera, no afecta, pero sí tienen los retos, ¿verdad? Entonces, en la Mar Español tenemos ahorita 9 diferentes nacionalidades. Y es algo hermoso, pero... ¿Qué nacionalidades tienen ahora en la Mar? Tenemos gente de Puerto Rico, gente de Venezuela, gente de Ecuador, gente de México, gente de Honduras, gente de El Salvador, gente de Perú, gente de Chile. Y me falta otro que es... y hermanos de aquí también, americanos. ¿Ya? Digo americanos porque Dios ellos hablan inglés, son de aquí, güeritos, pero también hablan español y tienen un corazón por la obra hispana, que están con nosotros sirviendo y están en todo. Aún uno toca en el equipo de adoración. Ya. Y tienes toda la razón, porque muchos pastores que lideran iglesias hispanas, es cierto, todos hablamos el mismo idioma, pero cada país es una familia distinta, tiene sus costumbres de manera diferentes y únicas, de manera singular, y ahí se requiere sabiduría y liderazgo para poder unir, para poder convocar diferentes miradas. Yo creo que sabiduría y liderazgo es muy importante, pero en el tiempo que he estado sirviendo en esta faceta como plantador y pastor, creo que amor y paciencia tienen que ir incluidos. Porque... por ejemplo, paciencia desde que Dios te llama en tu proceso. Yo cuando llegué a Southwestern, el primer día en Southwestern, yo dije, en el seminario dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya estoy viejo, ya pasó mi tiempo, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahora, al ya haber acabado y estar trabajando y todas las oportunidades que el Señor me permitió, pude voltear hacia atrás y ver que en sí no fue nada perdido, sino todo es preparación del Señor para donde te quiere llevar y cómo te quiere usar. Entonces, igual en la obra, cuando empiezas a trabajar en las personas, uno quisiera que los hermanos, ya cuando conocen al Señor y se bautizan, que 2 o 3 semanas estén sirviendo, pero creo que es paciencia y dejar que el Señor vaya moldeando. Y totalmente de acuerdo, la vida cristiana y el crecimiento espiritual es espiritual, no matemático. No trabajamos en un laboratorio donde ponemos la gente y estoy totalmente de acuerdo, y al día siguiente son cristianos maduros. Lo quisiéramos así a veces, nos gustaría que fuera más rápido, pero cada persona tiene un proceso diferente y único, y qué bueno, qué lindo esto que enfatizas de amor y paciencia, porque creo que esa es la marca de los creyentes. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que se amen, y creo que ahí hay una marca importante que no debemos olvidar. Luis, cuéntanos un poco específicamente ahora de la Mar Baptist en español. Es la iglesia que tú estás liderando, el Señor te tiene ministrando a un grupo de personas aquí en la ciudad de Arlington, en Texas. Y cuéntanos un poco más de la visión y hacia dónde vas en el futuro, para que nuestros auditores puedan conocer más acerca de esta iglesia.
La visión es ser la luz de Cristo para todas las naciones y generaciones, conocer más al Señor y alcanzar todas las naciones y generaciones. Y creo que Dios ha permitido que se esté haciendo esta visión que tenemos, ¿verdad? La misión es basada en la Gran Comisión. Algo que está pasando ahorita en la mano en español, y doy gracias a Dios por ello, pero también es retante. Yo digo, un gozo agridulce, porque a pesar de que, digamos, 5 años que se empezó el primer estudio, 3 años a lo mejor que empezó ya a hacer más, a organizarse, estructurar equipos, a estipular líderes de una manera más estratégica. En este mes de agosto va a salir una familia que va a estar en Oklahoma, en la sede del NAM, para ser preparada y ser enviada a plantar. Excelente. Entonces, es algo que Dios puso. Y hay otra, hace 2 semanas, casi, bueno, semana y media, otra familia de la iglesia cerca de mí y me dice, pastor, tenemos el deseo de servir, de plantar o de entregar el ministerio. Y dije, Señor, gloria a ti. Pero le dije, Señor, ¿qué está pasando? Te estás llevando a todos. Pero creo que algo importante que y veo, lo he visto a través del tiempo que he caminado en el Señor y conocí muchos pastores que aprecio y amo mucho y he aprendido mucho de todos. Creo que a veces se nos olvida mucho no solamente predicar la palabra o preparar a la iglesia, sino llamar a los llamados. Y no quiero, a lo mejor que se tome diferente o en mal contexto. Todos somos llamados a ser seguidores de Cristo y somos discípulos del Señor. Pero hay hermanos llamados a ministerios de plantación, de misiones, de pastorado, y a veces no son llamados. Y a veces no son llamados y no son enviados o equipados. Y creo que es algo importante que podamos enfatizar. Y lo digo personalmente, a lo mejor soy un pastor joven, aunque no tan joven, pero creo que es algo importante. Algo también muy importante es que a lo mejor hay un poquito, va a haber aquí un debate o opinión diferente, pero yo no sé y no creo que todos los plantadores sean pastores, pero sí creo que todos los pastores deben tener el deseo de plantar. Y si no plantar una obra, poder llamar y equipar y enviar. Porque creo que, bueno, vamos a leer muchas estadísticas y le voy cerrando. Pastores renunciando. Hace una necesidad grande de plantar obras para que sigas paseando el evangelio y alcanzar más personas. Pero muchos de ellos están sentados en nuestras bancas. Muchos de ellos están ahí y creo que es responsabilidad de uno como pastor prepararles, llamarles, retarles, equiparles y enviarles. Y eso es algo que si hiciéramos eso más intencionalmente, hiciera una diferencia grande. Qué tremendo. Y gracias por compartir eso porque creo que es muy importante para una iglesia que envía, es una iglesia saludable, es una iglesia que entiende claramente lo que Jesús nos convocó a ser y a hacer. Y les felicito por estos 2 matrimonios o personas que han tomado esta decisión y que ya se están capacitando y literalmente oramos para que no sean solo ellos, sino sean muchos los que sean enviados desde la Mar Baptist en español a las naciones, ya sea que sea un ministerio local, nacional o incluso internacional. Y gracias por tener ese corazón de ver a aquellos que tienen un llamado y de soplar esa llama que ya el Señor la encendió. Simplemente a veces necesita que se avive nomás y que haya un camino para seguir. En esto de la plantación de iglesias, sabemos que esto no se trata solamente de idea, de estructura, de doctrina. Estamos hablando de vidas, de personas, de cómo Dios trabaja en la vida de las personas y las transforma. En todo este tiempo que el Señor te ha permitido plantar una iglesia y trabajar con mucha gente, ¿puedes recordar alguna historia de transformación, una historia donde tuviste que el Señor se movió de manera poderosa o de manera milagrosa que pudieras compartir a nuestros auditores? Sí, claro que sí. Bueno, hay muchas. Una recientemente, un matrimonio que están en la iglesia y está tomando discipulado, está a punto de bautizarse. Ya trajo a su familia también, a su hija, su esposo también está viniendo.
algo interesante fue que una pareja que estaba tratando de alcanzar su vecindario, invitar gente a la iglesia, me habla un martes a la mañana, me dice, pastor, tengo una amiga que tiene problemas espirituales, porque problemas con ver, sabes, gente con magia negra, brujería, y tiene esa perturbación, siente mal. Y me dice, ¿puede venir a orar por ella? Le digo, sí. Entonces, me voy luego, tomo la Biblia, vamos, oramos por ella, está su hija también ahí, familiares ahí, y comparto el mensaje del Señor, comparto la salvación. Al final, ella decide hacer una decisión por el Señor. Empieza a venir a la iglesia, Dios le da paz, ella siente el cambio. Y el cambio fue radical porque me habla después, me dice, pastor, tengo el deseo de compartir a mi familia el Señor. Y lo empezó a hacer. Su papá viene, su papá está enfermo de cáncer en ese momento, y viene de manera providencial, llega aquí a Estados Unidos, se le atiende, pero pasa una etapa difícil. Pero en todo ese momento ella mantiene su fe, comparte el Señor, comparte la familia, no menguea, al contrario. Ella me dice, pastor, venga a hablarle a mi papá de Cristo. Y yo voy, y me dejan entrar y trato de hablarle, pero no hubo respuesta. Pero en los últimos días, digo hermano, porque él partió siendo hijo de Dios, ella misma le compartió al Señor. Tremendo. Y aunque él no escuchaba a nadie, la escuchó a ella. Y se arrepintió de sus pecados, hizo una decisión por el Señor, y fue algo hermoso. Porque aunque dolor por la pérdida de un familiar querido, pero saber que hay una esperanza eterna. Y lo importante es que no quedó ahí. En las etapas después del funeral y proceso, pues toda la familia no es cristiana. Sería nomás ella y una tía más, creo, otro hermano más. En el funeral nos invita y yo voy nervioso y todo porque no sabía si me dejar compartido o no, pero voy al apoyo y ella pide que yo comparta. Entonces yo pude predicar en el funeral, palabra del Señor, pudimos cantar alabanzas, está otro pastor amigo ahí que apoyó, pero ella pasó al frente y un testimonio acerca del Señor y cómo su padre había sido salvo, y que eso fue impactante porque toda la gente estaba escuchando del Señor. Y ella sigue veniendo a la iglesia, sigue el Señor creciendo, tiene luchas. Pero ahora ella le comparte a todos, ha traído a su hermana, ha traído a su mamá, ha traído a su suegra. Digo, qué tremendo evangelista ha traído. Cuando tiene personas, a su amiga invitó y dice, pastor, yo estoy ahora, mis pastores, estoy en la fiesta de reuniones, pero yo lo que deseo es compartir de Cristo. Y es algo importante porque yo quisiera tener también ese denuedo como tiene ella, pero Dios la está usando grandemente. Qué tremenda historia y gracias por compartirla. ¿Cómo se genera esto como casi un efecto dominó de la persona que te llama, que tiene la valentía de llamarte primero? Cómo cada pieza es importante. Esta persona, para abrir su puerta, permitirte que tú oraras por él y por ella y por su hija, a entregar su vida a Cristo. Como resultado de eso, el papá conoce al Señor, que estaba completamente alejado del Señor, y este testimonio ahí en el funeral, donde muchas personas fueron expuestas al Evangelio. Qué importante es la obediencia a Dios cuando Dios te dice hacer algo de diferentes ángulos. A veces simplemente hay que construir el puente. A veces Dios te permite compartir el Evangelio. Mi papá siempre dice que los funerales son las reuniones evangelísticas mejores. La gente está sensible a escuchar, y qué mejor que ese tipo de plataforma para poder compartir el Evangelio. Así que gracias por hacerlo y por tomar esa iniciativa. Ahora, para todos aquellos que están escuchándonos, ¿qué consejo tú le darías a aquellos que están interesados, que el Señor los ha llamado a la plantación de iglesias? Hay algunas personas que probablemente dicen, a mí no, el Señor no me llamó a plantar iglesias, pero ¿cómo pueden de manera práctica a apoyar un proyecto de plantación de iglesias? Bueno, una es en oración, claramente, orar, pero si alguien tiene si alguien siente el llamado a plantar o pastorear o plantar una obra, yo creo que lo primero es que hay que ser obediente. Y eso incluye el poder
acercarte a tu pastor, a alguien, buscar la consejería y cómo prepararte, qué tienes que hacer. Creo que es el primer paso. No limitar lo que Dios puede hacer, sino ser obediente a lo que Dios quiere hacer. Después de ahí, dar pasos de fe y empezar a prepararte, salir donde te toque ir o hacer lo que tengas que hacer. Yo no creo que la mejor decisión después de conocer a Cristo y después de mi esposa es plantar o servir al Señor, tanto en ministerio de plantación como pastorado. No es fácil. Si hay dificultades, tú sabes, Miguel, hay tiempos difíciles, pero es hermoso, es retribuyente y el gozo que sientes y la felicidad que sientes, no sé cómo se puede explicar. Algo que yo sentía cuando estaba en mi lucha era, aunque tenía todo, no sentía con ese gozo y ahora sí lo siento. Qué bueno. Entonces es algo que Dios te da. Otra cosa es orar, y decía, para apoyar. Si no sientes llamado de ir o de hacerlo, pero yo creo que todos somos llamados a ser discípulos. Y es donde entra mi lucha ahí, porque a veces yo sé que no todos pueden llamados a plantar, pero todos son llamados a ser discípulos. Pero creo que también la palabra de discípulos o la definición está un poquito mal explicada, o a veces el concepto es un poquito erróneo, pero el discípulo es eso mismo, alcanzar personas para Cristo con el Evangelio, pero no nomás un estudio bíblico, sino una transferencia de vida, caminar con ellos, tener paciencia para que ellos crezcan, y eso es parte para apoyar una plantación o en la obra donde estás ahí plantado, porque Dios tiene plantado una obra por algo, o sea, en cualquier ministerio que estés. Pienso que también el apoyar en todas las áreas, financieramente, el apoyar, apoyando al mismo plantador y a predicar, enseñar. Hay muchas maneras y creo que hay mucha necesidad de más plantadores hispanos y bilingües. Luis, muchas gracias por compartir tu historia y compartir estos aspectos prácticos de cómo poder apoyar la plantación de iglesias. Sabemos que el trabajo de la iglesia no es sencillo. No existe la iglesia perfecta. Como decía un pastor amigo, si encuentras la iglesia perfecta, no te vayas a ella porque tú la puedes echar a perder. Y gracias por obedecer a Dios. Creo que tú dijiste algo muy importante ahora último. ¿Qué podemos hacer cuando recibimos un llamado? Obedecer a Dios. Va a requerir sacrificio, pero también hablaste de oración y eso es muy importante. Orar al Señor, y también hablaste de hablar con tus pastores, hablar con gente de autoridad a tu alrededor o a personas que puedan traer sabiduría a una decisión tan importante que no es una decisión de corto plazo, es una decisión que involucra muchas veces la vida. Así que gracias por lo que haces por la iglesia en la ciudad de Arlington y gracias a todos ustedes también por conectarse a este podcast. Vamos a seguir en esta serie hablando acerca de la plantación de iglesias. La próxima semana vamos a tener otro invitado y de esta manera ustedes pueden conocer más acerca de lo que significa ser un plantador de iglesias, conocer historias de transformación y desde ahí extraer principios prácticos y que sean bíblicos que nos ayuden a exhalar el Evangelio. Por favor, comparte este podcast a tus amigos, familiares, para que muchos otros puedan tener acceso al Evangelio de Jesucristo. Gracias por conectarte al podcast de Iglesia Fielder. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org/podcast. O si te estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.